No todo lo que ves en una película de terror está basado en la fantasía. Algunas veces, la realidad es mucho más inquietante de lo que el cine puede representar. Esta es la historia de Annabelle, pero no la Annabelle del universo cinematográfico de El Conjuro. No hablamos de una muñeca de porcelana, ni de una ficción demoníaca exagerada para taquilla. Hablamos de la verdadera Annabelle, una muñeca de trapo, de aspecto inocente, que hoy permanece encerrada en una urna de vidrio bendecida dentro del Museo del Ocultismo de los Warren. Este caso fue documentado por Ed y Lorraine Warren, los investigadores paranormales más reconocidos del siglo XX. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Por qué los Warren decidieron sellar a Annabelle y advertir que jamás debía sacarse de su vitrina? Te invito a escuchar el relato real, sin efectos, sin adornos, sin ficción. Y antes de continuar, una advertencia. Hay casos que provocan más preguntas que respuestas. Casos que no buscan asustar, sino hacernos reflexionar sobre los límites de lo que consideramos real. Este, sin duda, es uno de ellos. La historia real de Annabelle comienza en el año 1970 en la ciudad de Hartford, estado de Connecticut, Estados Unidos. Donna Jennings, una joven de 28 años, estudiante de enfermería, vivía en un pequeño apartamento que compartía con su compañera de cuarto y amiga cercana, Angie Stapleton. Ambas llevaban una vida ordinaria. Estudiaban, trabajaban y mantenían un entorno tranquilo y estable. Fue precisamente en ese año cuando Donna recibió un regalo de cumpleaños muy especial de parte de su madre. Una muñeca de trapo del tipo Raggedy Ann, muy popular en los años 60 y 70 en Estados Unidos. La muñeca no tenía ningún aspecto inquietante. Medía poco más de medio metro, tenía ojos negros cosidos, una sonrisa amplia y vestía un típico delantal blanco sobre un vestido rojo. Era una figura entrañable, diseñada originalmente para infundir ternura, no miedo. Donna, encantada por el gesto, colocó la muñeca sobre su cama como decoración. Pero en cuestión de días, algo muy extraño comenzó a ocurrir. Tanto Donna como Angie notaron que la muñeca no permanecía en la misma posición en la que la habían dejado. A veces aparecía con los brazos cruzados, otras veces con las piernas cambiadas de lugar. Al principio, pensaron que alguna de ellas la movía sin darse cuenta, hasta que empezaron a encontrarla en habitaciones distintas. Una vez al regresar del trabajo, Donna la encontró sentada en el sofá del salón, con las piernas perfectamente cruzadas, como si alguien la hubiera colocado con intención. Pero nadie más tenía acceso al apartamento. La puerta no estaba forzada, nadie había entrado, y ninguna de las dos recordaba haberla movido. Fue entonces cuando comenzó la segunda etapa del fenómeno, la aparición de notas escritas a mano, en trozos de papel pergamino, con un mensaje claro: Help us. Help Lou. Lou era el nombre del novio de Angie, y todavía no había ocurrido nada grave con él, pero eso estaba a punto de cambiar. Lou Carlo, novio de Angie Stapleton, era un hombre escéptico. No creía en fenómenos paranormales ni en historias de espíritus. Sin embargo, era quien más se sentía incómodo en presencia de la muñeca. Desde que comenzó a visitar con regularidad el apartamento de Donna y Angie, insistía en que algo no estaba bien con esa cosa. Decía que tenía un mal presentimiento cada vez que pasaba por la habitación donde la muñeca descansaba sobre la cama. Una noche, mientras dormía en el sofá del apartamento, Lou se despertó abruptamente con una sensación de asfixia. Según su testimonio posterior, sintió que no podía moverse. Algo invisible lo sujetaba por el pecho. Abrió los ojos y ahí estaba, Annabelle, en su pecho, mirándolo a la cara.
Luego sintió 3 arañazos profundos marcar su torso. Cuando logró liberarse, gritó. Donna y Angie corrieron a auxiliarlo. Y aunque la muñeca estaba en otra habitación, los arañazos eran reales. 3 marcas sangrantes recorrían su pecho de forma descendente, como si hubieran sido hechas por garras. Ese fue el punto de quiebre. Donna decidió que necesitaban ayuda. Primero recurrieron a una médium. La mujer realizó una sesión espiritual y dio una explicación inquietante. Según ella, el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins residía dentro de la muñeca. Había muerto cerca del edificio en el que ahora vivían las jóvenes, y su espíritu buscaba consuelo, afecto, un hogar. La médium sugirió que el espíritu era benigno y que solo quería quedarse con ellas. Movidas por la compasión, Donna y Angie accedieron a que el espíritu de Annabelle permaneciera con ellas. Pero a partir de ese momento, los fenómenos no cesaron. Por el contrario, se intensificaron. Los movimientos se volvieron más agresivos. Las notas escritas aparecían con mayor frecuencia. Se oían golpes, susurros, pasos, y Lou cada vez tenía más pesadillas. Fue entonces cuando alguien le recomendó contactar a los investigadores paranormales más conocidos del país, Ed y Lorraine Warren. Ed Warren, demonólogo autodidacta, y su esposa, Lorraine Warren, clarividente y medium reconocida, recibieron el caso de Donna a través de un sacerdote local. Para entonces, el fenómeno había sobrepasado cualquier explicación racional o psicológica. No se trataba de una broma, ni de histeria colectiva. Cuando los Warren visitaron el apartamento de Donna y Angie, lo primero que Lorraine percibió fue lo que ella describió como una presencia inhumana en torno a la muñeca. Para Lorraine no era el espíritu de una niña, no había ninguna Annabelle Higgins. El relato de la médium anterior, según los Warren, había sido erróneo y peligroso. La pareja determinó que la muñeca no estaba poseída, porque, según ellos, los objetos no pueden ser poseídos, pero sí estaba siendo utilizada como conducto por una entidad demoníaca no humana. Este tipo de entidades, explicaban los Warren, buscan apegarse a un lugar, a una persona o a un objeto con el fin de ganar fuerza, hasta lograr una opresión o incluso una posesión completa. En palabras de Ed Warren, esa muñeca no tiene alma. Lo que hay aquí no es humano. No fue nunca una niña. Es una presencia demoníaca que está fingiendo para ser aceptada. Lo que parecía un gesto de compasión, permitir que el espíritu de Annabelle se quedara, había sido en realidad una invitación, y ese consentimiento había dado paso a que la entidad se aferrara aún más. Luego de esta conclusión, los Warren no dudaron. Solicitando el permiso de Donna, se llevaron la muñeca. Pero antes recurrieron a un sacerdote católico, el padre Cook, para que realizara un exorcismo menor en el apartamento, con el objetivo de limpiar el espacio. El problema es que el fenómeno no terminó allí. El traslado de la muñeca sería apenas el inicio de una nueva cadena de sucesos inexplicables. Después de la visita al apartamento y la realización del exorcismo menor por el padre Cook, Ed y Lorraine Warren decidieron que la muñeca Annabelle debía ser retirada de ese lugar. Su experiencia previa con objetos afectados por entidades demoníacas les había enseñado que, a menudo, estos objetos podían actuar como puertas para fuerzas malignas si no se controlaban adecuadamente. Así que, con el consentimiento de Donna Jennings, tomaron la muñeca y la llevaron a su hogar en Monroe, Connecticut. Allí la colocaron en una urna de vidrio, especialmente diseñada para contener y aislar energías negativas.
Pero el resguardo no era suficiente para mantener la calma. Pese a la protección, Ed y Lorraine reportaron fenómenos extraños alrededor de la urna. Ruidos inexplicables, golpes y la sensación constante de que la presencia invisible intentaba liberarse. La muñeca parecía tener una voluntad propia y seguía siendo un foco de inquietud. Por esta razón, los Warren crearon el Museo Ocultista, un espacio en su hogar donde almacenaban y custodiaban objetos relacionados con casos paranormales. Allí, Annabelle permanece hasta hoy, encerrada en su urna de vidrio, bajo la bendición constante y vigilancia de los Warren. En sus propias palabras, nunca debe sacarse de su vitrina, nunca debe ser tocada ni movida. El museo, aunque privado y cerrado al público, es el lugar donde se resguardan cientos de objetos con historias similares, pero Annabelle es sin duda uno de los más peligrosos y conocidos. Tras la llegada de la muñeca al Museo Ocultista de los Warren, se han registrado múltiples testimonios que dan cuenta de la persistente actividad paranormal que la rodea. Ed y Lorraine afirmaron en varias entrevistas que Annabelle continuaba manifestándose de formas inquietantes. Golpes en la urna, movimientos inexplicables dentro de su vitrina y, en ocasiones, la sensación de que la entidad intentaba comunicarse. Incluso algunos de sus colaboradores y familiares que trabajaban en el museo relataron episodios inexplicables vinculados a la muñeca. Por ejemplo, ruidos repentinos en la habitación donde se guardaba la urna o que la luz parpadeara sin motivo aparente. A lo largo de las décadas, la historia de Annabelle trascendió más allá del círculo de investigadores paranormales y llegó a la cultura popular, inspirando películas y relatos. El caso de Annabelle no es una historia para entretener, es un registro, una advertencia. Hoy la muñeca Annabelle sigue encerrada, aislada en su urna de vidrio, acompañada por una advertencia escrita en un cartel. Advertencia: no abrir bajo ninguna circunstancia. Cabe destacar que Ed Warren falleció en 2006 y Lorraine Warren en 2019. Aunque ya no están entre nosotros, su legado en el estudio de lo paranormal sigue vigente y su museo continúa resguardando objetos como Annabelle. Si te interesan los casos donde lo inexplicable se vuelve documento, suscríbete a este canal. Aquí, en Fragmentos Abiertos, narramos hechos reales, historias que no necesitan exageración para estremecer. Gracias por acompañarme una vez más. Recuerda, nada está completo. Todo es un fragmento abierto. Hasta la próxima.